Hola, soy Roberto Medrano y hoy vengo a platicarles sobre la anatomía y sobre la terminología médica y anatómica. Lo primero que hay que comentar es la posición anatómica. La posición anatómica es una posición donde la persona está parada con la mirada hacia el frente, con sus brazos ligeramente adosados al tronco y con sus antebrazos y manos ligeramente abducidos hacia el exterior del cuerpo. A su vez, los pies tienen que estar derechos, alineados uno con los otros y pegados con las puntas de los pies ligeramente separadas. La posición anatómica es importante debido a que todas las descripciones anatómicas que nosotros encontremos va a estar en base a la misma. ¿Por qué es esto? Porque no es lo mismo describir los órganos o cualquier parte del cuerpo en una persona corriendo o acostada boca arriba o boca abajo, donde pueden variar la colocación de los órganos. Entonces, la posición anatómica nos sirve para que todos podamos describir al cuerpo humano desde una idea general y desde la misma idea. Ahora, hablando sobre los planos anatómicos, vamos a tener que comentar tres. El primero, que es uno de los más utilizados, es el plano sagital. El plano sagital se divide en dos a su vez, en sagital en sí y en medio sagital. El plano medio sagital consiste en una línea vertical que divide a la mitad del cuerpo, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Es como si yo me partiera por este lado a la mitad, generándome dos porciones, derecha e izquierda. Y un plano sagital es un plano también vertical que es paralelo con el medio sagital, pero que no se localiza exactamente en la línea media de nuestro cuerpo. Puedo tener un corte sagital a la altura de mi hombro, a la altura de mi oreja, a la altura de un ojo o a la altura de la mitad del brazo. Entonces, medio sagital es la mitad de nuestro cuerpo. Sagital es una línea paralela correspondiente a esta. El otro tipo de corte o el otro tipo de plano que se utiliza en la anatomía es el corte o plano coronal. El plano coronal es una línea también vertical, pero que ahora divide el cuerpo humano en anterior y posterior, o en adelante y en atrás. Es como si yo me colocara una diadema y la mitad de mi cuerpo o de mi cabeza, la correspondiente a mi cara, fuera una porción que la dividiera, y la parte correspondiente a mi cráneo fuera la parte posterior. Eso es lo que divide. En el caso de la mano, si se le hace un corte coronal, una parte quedaría como la palma de la mano y otra quedaría como el dorso de la mano. El otro tipo de corte que también se utiliza o plano es el plano transversal. El plano transversal divide el cuerpo en arriba y en abajo. Es como si yo me cortara el cuello, quedaría todo mi torso, todas mis piernas, mis brazos y mi cabeza. Si me hicieran un corte transversal a la altura de la cintura, pues quedarían la parte inferior, que serían mis piernas, y la parte superior, que ya sería mi abdomen, tórax, dorso, brazos y cabeza. También es importante hablar sobre los planos oblicuos o sobre los cortes oblicuos. Un plano transversal entonces sería un plano donde el corte sea horizontal. Un plano sagital sería donde el corte fuera vertical. Entonces un oblicuo debe ser uno que atraviese de esta manera. Tiene diferentes usos y diferentes funciones el corte oblicuo, por eso es importante comentarlo. Ahora hay que hablar sobre los términos de relación y comparación con respecto al cuerpo humano. Nosotros, como ya se los comenté anteriormente con los cortes, tenemos varias partes de nuestro cuerpo y para describir una con respecto a la otra utilizamos cierta terminología. Por ejemplo, si quiero comentar que algo está más enfrente de mí o algo más enfrente del cuerpo humano, podemos utilizar la palabra frontal. Para referirnos a su contraparte de lo frontal, se utiliza la palabra dorsal. En este caso, la cara sería la parte frontal, la nuca sería la parte dorsal. También se puede utilizar en la mano. La mano tiene dos porciones, una porción palmar, que es esta que estoy tocando aquí, y una porción dorsal, que es esta que estoy palpando atrás. También existen términos de distancia. No es lo mismo una porción proximal que una porción más distal. Siempre lo tenemos que utilizar comparándolo con una situación. Por ejemplo, mi nariz está más proximal a mis ojos que mi mano. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar la posición anatómica. ¿Qué queda más lejos? El brazo. Entonces nuestra mano y nuestro brazo es más distal.
También existen otros tipos de terminología como caudal o craneal. Caudal tiene que ver con la parte de la cola o con la parte más lejana al punto medio de nuestro cuerpo, y la parte más craneal es la parte más superior. Entonces, si una persona se pone en posición anatómica, el cráneo se queda en la porción superior y la porción caudal se queda en la porción inferior. También algo muy importante es la terminología medial y lateral. ¿Qué es medial y lateral? Pues muy fácil. Lo medial es lo que está más cerca a nuestro plano medio sagital, que como ya les comenté es una línea imaginaria que nos atraviesa a la mitad en derecha e izquierda. Y algo lateral es algo que está más hacia afuera o hacia los lados de esta línea media. Entonces, si yo me divido por una línea medio sagital, mis orejas son más laterales que mis ojos con respecto a la línea media. Entonces mis ojos son más mediales, mis orejas son más laterales. ¿Qué pasa con los dedos de la mano? Si nos ponemos en una posición anatómica, ¿cuál es el dedo más lateral y cuál es el dedo más medial? Pues el dedo más medial sería el dedo meñique, y el dedo más lateral sería el dedo pulgar. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar está más alejado, está hacia más afuera de la línea media que el dedo meñique. También, hablando del cuerpo humano, muchas veces nos vamos a encontrar con palabras como bilateral y unilateral. ¿Qué es algo unilateral? Algo que nada más se encuentra en un lado de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el corazón, el hígado, el vaso. Eso es algo unilateral debido a que el corazón nada más está del lado izquierdo de nuestro cuerpo, el hígado nada más del lado derecho. Pero por ejemplo, nuestras manos o nuestros pulgares o nuestros ojos son algo bilateral debido a que los tenemos de los dos lados, de derecha y de izquierda. También se pueden utilizar las palabras contralateral o homolateral. Por ejemplo, algo contralateral es algo que está del otro lado de lo que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si estamos hablando del corazón, podemos decir que el hígado está contralateralmente, o sea, del otro lado. Y algo homolateral es algo que está del mismo lado de lo que estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo tengo una herida en el brazo derecho, yo tengo una herida homolateral al lado derecho. Cuando nosotros queremos hablar sobre nuestros músculos, nuestros huesos, nuestras articulaciones y qué movimientos generan, utilizamos términos de movimiento. ¿Cuáles son los términos de movimiento más comunes? Son dos, principalmente flexión y extensión. ¿Qué es la flexión? Es cuando se acorta una articulación. ¿Qué es la extensión? Es cuando se estira. Por ejemplo, si yo hago esto, flexioné mi articulación del codo. Si hago esto, la extendí. En el caso de la rodilla, cuando yo la parte de la pantorrilla la hago hacia atrás, como para poder tirar una patada, la estoy flexionando. Cuando la dejo ir para dar la patada, la estoy extendiendo. Cuando yo doblo o junto mis rodillas con respecto a mi abdomen, estoy flexionando la cadera. Cuando las alejo, lo estaría extendiendo. También existen los términos de oposición o reposición. ¿Qué es la oposición? Es cuando algo se interpone en la mirada o en el camino de otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo mi mano de esta forma y coloco de esta manera mi dedo pulgar y mi dedo meñique, estoy oponiéndolos. Y si hago esto, los estaría reponiendo. Otro tipo de movimiento que también es muy importante es la supinación y la pronación. Este nada más se aplica en el antebrazo. La pronación es cuando yo tengo la mano de esta manera y la muevo así. La roto y coloco mi hueso del radio por encima de mi hueso cubital. Y la supinación pues es el movimiento contrario, cuando la tengo de esta manera y la regreso a este modo. Otro tipo de movimiento es la abducción o la aducción. La abducción es cuando un miembro se aleja lateralmente de la línea media, y la aducción es cuando se acerca a la línea media. También esto se puede comentar con respecto a la mano. En este caso yo tengo mis dedos abducidos, o sea, separados. Si yo los aduzco, haría esto. Entonces, algo aducido es algo pegado a la línea media. Algo abducido es algo alejado de la línea media o separado. Algo también importante que podemos hacer con nuestro cuello es la rotación y la circunducción. Cuando nosotros miramos hacia un lado o hacia el otro, estamos rotando debido a que estamos girando la cabeza, pero manteniendo nuestra cabeza en un solo eje. El eje no se mueve, que sería este.
También podemos hacer una circunducción con la cabeza, que eso es otra palabra importante. La circunducción es cuando sí se mueve el eje. En este caso, yo puedo mover la cabeza así. Y ahí estoy realizando una circunducción debido a que el eje se está moviendo. Existe también la elevación y descenso. Eso es algo muy común en los hombros. Cuando yo subo los hombros, así los estoy elevando. Cuando los dejo caer, los estoy descendiendo. Además, con las escápulas o con los omóplatos puedo realizar otro tipo de movimientos, que es la protrusión y la retracción. Protruir algo es hacerlo hacia adelante o hacia frontalmente, y retraerlo es hacerlo hacia atrás o restablecer su posición natural. También eso es algo muy común con la mandíbula. Si yo protruyo la mandíbula o hablo de una persona que tiene la mandíbula protruida, es que lo tiene así. Si alguien la tiene retraída, es que la tiene hacia atrás o que la está retrayendo, colocando otra vez de su posición. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos después.